Metabolismo de los lípidos. Vamos a empezar hablando de los tipos de lípidos. De acuerdo con su capacidad de saponificación se clasifican en dos tipos, lípidos simples y lípidos complejos. Teníamos lípidos insaponificables por un lado y lípidos saponificables por el otro. Lípidos insaponificables son los de mayor interés biológico, el colesterol, las hormonas esteroides, las prostaglandinas y los terpenos, vitaminas A, K y E. Lípidos saponificables. Tenemos por un lado los simples y por otro los complejos. Los lípidos complejos, en su composición intervienen carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, nitrógeno o biomoléculas como glúcidos. Son los lípidos de membrana, fosfolípidos, esfingolípidos, cerebrósidos, gangliósidos. Y luego tenemos los lípidos simples, que son sustancias saponificables formadas por dos componentes esenciales, un alcohol, que suele ser el glicerol, y uno o varios ácidos grasos, además de otros elementos en proporción variable. Cuando son sólidos se les llama grasas y si son líquidos a temperatura ambiente se les llama aceites. En su composición solo intervienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los dos alcoholes fundamentales que participan en la síntesis de los lípidos complejos son el glicerol y el esfingosol. Los ácidos grasos son sustancias con un radical ácido, COOH, por el que se unen al alcohol. Poseen un número par de átomos de carbono y un número de dobles enlaces variable, lo que permite su clasificación en tres grupos: saturados, sin dobles enlaces; monoinsaturados, un doble enlace; o poliinsaturados, más de un doble enlace. La nomenclatura de los ácidos grasos incluye el número de átomos de carbono seguida del número de dobles enlace. Por ejemplo, el ácido oleico es C18 2.1N9. Tenemos aquí una tabla con los grupos de lípidos y tenemos pues los lípidos saturados o grasas, los lípidos insaturados, que pueden ser monoinsaturados o poliinsaturados, y luego los lípidos complejos. Y tenemos también aquí los efectos que provocan en el organismo y los alimentos que lo contienen. Los ácidos grasos se acumulan en los adipocitos en forma de triglicéridos, formados por un alcohol, glicerol, y tres ácidos grasos, habitualmente palmítico, esteárico y oleico. Estos pueden proceder de los alimentos o ser sintetizados en el hígado. Su transporte se hace vía sanguínea y van unidos a proteínas al ser insolubles en el plasma. Los ácidos grasos, que no pueden ser sintetizados por el organismo, se denominan esenciales. Entre ellos están el omega 3, ácido alfa-linolénico y derivados, y el omega 6, ácido linoleico. La proporción adecuada en la dieta es O6, O3, 4, 1. Lipoproteínas, concepto y tipos. La insolubilidad de los lípidos en medios acuosos, como el plasma, hace necesario que estas moléculas sean vehiculizadas de forma especial que facilite su transporte. Las lipoproteínas son complejos de lípidos y proteínas estructurados de una forma específica que permite este transporte. Estructura de la lipoproteína. Todas las lipoproteínas constan de un núcleo, también llamado core, formado por proporciones variables de triacilglicéridos y colesterol esterificado, insoluble, y una corteza constituida por fosfolípidos, colesterol no esterificado, más soluble, y apolipoproteínas o apoproteínas. A partir de la composición lipídica, el tamaño y el tipo de apolipoproteínas presentes, se distinguen 5 tipos de lipoproteínas, que las tenemos en la siguiente tabla. Tenemos por un lado los kilomicrones, que son las lipoproteínas de mayor tamaño y menor densidad, y luego los VLDL, IDL, LDL y HDL.
Las VLDL son las lipoproteínas de muy baja densidad, las IDL son las de densidad intermedia, las LDL son las de baja densidad y las HDL son las de alta densidad. La nomenclatura deriva principalmente de su densidad, lo que se relaciona de forma inversa con su tamaño. Los principales tipos de apolipoproteínas son de 4 tipos: A, B, C y E. Las apolipoproteínas A, ApoA1, ApoA2, ApoA4 se sintetizan en el intestino delgado y el hígado y se encuentran principalmente en las lipoproteínas de alta densidad, HDL. Sus dos papeles principales son el mantenimiento de la integridad de las HDL y, sobre todo, en el caso de la ApoA1, la activación de la lecitina colesterol aciltransferasa, LCAT. Existen dos formas principales de apolipoproteínas B, ApoB100 y ApoB48. La ApoB100 se sintetiza en el hígado y es el constituyente apoproteico fundamental de las lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, densidad intermedia, IDL, y baja densidad, LDL. El papel biológico de la ApoB100 es doble. Es esencial para la formación de VLDL y sirve como ligando para el receptor de las LDL. ¿Qué quiere decir esto? Pues que une la LDL al receptor. Existen 3 apolipoproteínas, C1, C2 y C3, todas ellas sintetizadas por los hepatocitos. Las funciones mejor caracterizadas son las de la ApoC2, que activa la lipoproteinlipasa, y las de ApoC3, que inhibe a esta enzima. La apolipoproteína E, sintetizada por los hepatocitos, se encuentra en todos los tipos de lipoproteínas, excepto en las LDL. Su papel fundamental es la captación por los hepatocitos de las lipoproteínas que la poseen. El locus que codifica ApoE puede estar ocupado por 3 alelos diferentes, E2, E3 y E4. Existen 5 enzimas clave en el metabolismo de las lipoproteínas: lipoproteinlipasa, LPL, triacilglicérido lipasa hepática, HTGL, proteína de transferencia de ésteres de colesterol, lecitin colesterol aciltransferasa, LCAT, y proteína transportadora de fosfolípidos. Pero la que nos más interesan a nosotros son la lipoproteinlipasa, LPL, la triacilglicérido lipasa hepática o HTGL y la lecitin colesterol aciltransferasa o LCAT. La lipoproteinlipasa, LPL, es producida por el tejido adiposo y el muscular y se une al endotelio de estos órganos. Su función es la hidrólisis de los triacilglicéridos, siendo la ApoC2 el principal activador. Esta enzima es estimulada por la insulina e inhibida por el estrógeno. Transporte de lípidos. La mayoría de la grasa obtenida mediante la dieta se absorbe del intestino a la linfa. En la digestión, casi todos los triacilglicéridos se convierten en monoglicéridos y ácidos grasos. Mientras atraviesan las células del epitelio intestinal, se producen nuevas moléculas de triacilglicéridos, los cuales se acumulan y entran en la linfa como kilomicrones. En la parte externa del kilomicrón se unen pequeñas cantidades de ApoB48, aumentando la estabilidad del líquido linfático y disminuyendo la adherencia de las paredes del tubo linfático. La mayoría de los fosfolípidos y colesterol absorbidos en el tubo digestivo entran en los kilomicrones. Así podemos decir que los kilomicrones están formados sobre todo de triacilglicéridos, pero también de fosfolípidos, 9%, colesterol 3% y ApoB48 1%. Después de que los kilomicrones pasen el conducto torácico, son secretados a la sangre. Una hora después de comidas ricas en grasa, la concentración de kilomicrones en plasma puede llegar a un 1-2%, y como consecuencia se aprecia un plasma revuelto. Pero el plasma en pocas horas vuelve a su estado normal debido a que los kilomicrones tienen una vida de 1 hora. La mayor cantidad de kilomicrones desaparece de la sangre cuando pasa por tejidos adiposos y capilares del hígado. En los tejidos adiposos y capilares del hígado hay grandes cantidades de proteinlipasa, LPL. Esta enzima hidroliza, rompe, los triacilglicéridos de los kilomicrones, liberando glicerol y ácidos grasos.
Los ácidos grasos pasan rápidamente a los tejidos adiposos y a los hepatocitos. Una vez dentro de las células, los ácidos grasos vuelven a formar triacilglicéridos. La lipasa también hidroliza fosfolípidos liberando ácidos grasos. De esta manera se saca de la sangre la mayor parte de los kilomicrones. Lo que queda lo cogerá el hígado. Metabolismo de las lipoproteínas. Tradicionalmente se describen tres vías metabólicas. La vía exógena, encargada del transporte de los lípidos de la dieta. La vía endógena, responsable del transporte de los lípidos desde el hígado hasta los órganos periféricos. Y la vía inversa, mediante la cual el colesterol de los tejidos es transportado hasta el hígado. Vamos a empezar por la vía exógena. Los dos tipos principales de lípidos aportados en la dieta son los triacilglicéridos y el colesterol. Son captados por los enterocitos en los que, con la participación de la ApoB48, sintetizan los kilomicrones. Estos kilomicrones poseen un núcleo rico en triacilglicéridos con una menor proporción de colesterol y una corteza rica en ApoB48, ApoA1 y ApoA2, y pueden atravesar las membranas. Al acceder al plasma se produce un intercambio de apolipoproteínas con las HDL. Así, los kilomicrones adquieren las HDL ApoE y ApoC2 y aportan estas lipoproteínas ApoA1 y A2. Los kilomicrones maduros se dirigen por vía linfática hacia el tejido adiposo y muscular. En el endotelio de estos tejidos, la ApoC2 activa la LPL, por lo que se produce la hidrólisis de los triacilglicéridos a monoacilglicéridos, diacilglicéridos y ácidos grasos libres. En el tejido adiposo ambos componentes son captados por los adipocitos y empleados para resintetizar triacilglicéridos, mientras que en el músculo son utilizados como fuente energética mediante la beta-oxidación. En ambos tejidos la ApoC2 es transferida de nuevo a las HDL. Como resultado de estas transformaciones se generan los remanentes de kilomicrones, cuyo núcleo está formado por colesterol y en la superficie presentan ApoB48 y ApoE. Las HDL son captadas por el hígado. Los remanentes de kilomicrones pueden formar ateromas en los vasos sanguíneos. La beta-oxidación es una ruta catabólica de los ácidos grasos en la cual se produce la eliminación secuencial de unidades de 2 átomos de carbono cada vez, de manera que se va degradando el ácido graso hasta obtener acetil-CoA, que entrará en el ciclo de Krebs para la obtención de energía. Este proceso tiene lugar en las mitocondrias. En situaciones especiales, como un ayuno prolongado o una diabetes mellitus, el nivel de acetil-CoA en sangre, habitualmente muy bajo, puede aumentar, lo cual provoca una disminución del pH sanguíneo. En este caso, los hepatocitos captan acetil-CoA y mediante una ruta denominada cetogénesis lo transforman en cuerpos cetónicos, cuya función es mantener el suministro de energía al corazón y al cerebro. Este proceso tiene lugar en las mitocondrias. En resumen, la vía exógena proporciona triacilglicéridos al tejido adiposo y músculo y aporta colesterol al hígado. Vía endógena. El hígado es un órgano central en el metabolismo lipídico. Sintetiza la mayor parte de apolipoproteínas, con excepción de ApoB48 y algunas ApoA. Posee la mayor parte de los receptores para las lipoproteínas. Los hepatocitos sintetizan VLDL a expensas de triacilglicéridos y colesterol. Para este proceso es esencial la apolipoproteína B100. En el plasma, las VLDL adquieren nuevas apolipoproteínas, ApoC2 y ApoE. El destino inicial de las VLDL es el mismo que el de los kilomicrones. El tejido adiposo y el tejido muscular, en el que se produce el mismo proceso, es decir, la activación de LPL y la pérdida de triacilglicéridos. Los ácidos grasos liberados son incorporados al tejido adiposo para su almacenamiento u oxidados por las células para obtener energía, beta-oxidación. Las moléculas resultantes son las IDL con un menor contenido en triacilglicéridos y una mayor proporción de colesterol en su núcleo, con la presencia externa de ApoB100 y ApoE. Una pequeña parte de las IDL son captadas por el receptor LDL hepático y el resto son transformadas por la HTGL, que hidroliza el resto de triacilglicéridos y genera LDL.
Las LDL son moléculas muy simples con un núcleo formado de forma exclusiva por el colesterol y una corteza formada por ApoB100. Las LDL son captadas en su mayor parte por los tejidos periféricos y por los propios hepatocitos. El resto son oxidadas y captadas a través de los receptores del sistema mononuclear fagocítico. Las LDL son altamente aterogénicas. El exceso de LDL se deposita en la capa íntima arterial y los monocitos se transforman en macrófagos y lo fagocitan. Al final se forman células espumosas y con el tiempo placas de ateroma. Globalmente, la vía endógena es la encargada de aportar, por un lado, los triacilglicéridos endógenos a los tejidos adiposo y muscular, y por otro, el colesterol a los tejidos periféricos. Vía inversa. La vía inversa se inicia por la generación de HDL en el hígado y el intestino. Las HDL nacientes son discos bicóncavos en cuya formación son esenciales tres componentes: fosfolípidos, colesterol y ApoA1. Estas HDL iniciales, HDL3, adquieren del plasma LCAT, responsables de la esterificación del colesterol, que pasa al interior de la molécula formándose la HDL2, de aspecto globular. Las HDL2 aportan el colesterol periférico al hígado de dos formas. Por un lado, son captadas por el receptor hepático para HDL, o por otro, transfieren el colesterol a las proteínas que contienen ApoB100, que son las VLDL, las IDL y las LDL. En este proceso, el colesterol periférico llega al hígado a través de los receptores LDL. Las HDL2 son ricas en colesterol, en cambio, las HDL3 son pobres en colesterol.